Soy Julia, tengo 50 años y nunca imaginé que mi vida tomaría el giro inesperado que a continuación les voy a relatar. Prepárate para una historia impactante y envolvente de amor prohibido, de amor y traición. Si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. A lo largo de los años, he aprendido que cuando el corazón y el cuerpo se rebelan, es casi imposible negarse a sus deseos. Me encontraba inmersa en un torbellino de emociones que nunca creí experimentar a mi edad. La historia que estoy a punto de contarles empieza en una pequeña ciudad al norte del país, donde vivo y trabajo como profesora en la universidad. Mi vida en la universidad ha sido un camino lleno de sorpresas. Me gradué en la misma institución donde ahora imparto clases como maestra de ciencias. Nunca imaginé que acabaría siendo profesora, pero el destino tiene una forma curiosa de llevarnos por caminos inesperados. Durante mi juventud, estuve casada con un hombre llamado Juan, el cual siempre consideré el amor de mi vida. Sin embargo, con el tiempo, él empezó a desinteresarse de todo, incluyéndome a mí y a nuestro matrimonio. Aunque fue un golpe duro, decidí no dejarme llevar por la tristeza y continuar adelante por el bien de mi salud emocional. Nunca quise tener hijos, y ahora, a mi edad, me siento algo sola. A pesar de que mi figura se ha mantenido intacta gracias al ejercicio y al cuidado de mi piel, el vacío emocional persiste. Las citas con hombres, aunque agradables en ocasiones, suelen dejarme con una sensación de vacío al final de la noche. Los hombres de mi edad a menudo están más preocupados por sus propios problemas, mientras que los más jóvenes parecen fascinados por la novedad de estar con alguien mayor, en lugar de conocerme realmente. Sin embargo, mantengo la esperanza de encontrar a alguien especial que realmente me comprenda y valore. Mientras tanto, disfruto de mi libertad y de las pequeñas alegrías que la vida me ofrece. En mi trabajo, sigo ejerciendo como profesora en la universidad, aunque este semestre me asignaron una nueva materia, trabajar con estudiantes de los primeros semestres. Siempre había trabajado con estudiantes más avanzados, así que esta nueva experiencia representa un desafío interesante para mí. La primera vez que entré al aula con estos jóvenes, sentí una mezcla de nervios y emoción. Pero lo que no esperaba era encontrarme con un estudiante que se convertiría en el centro de una experiencia que cambiaría mi vida. Su nombre era Simón, un joven cuya actitud desafiaba constantemente las normas del aula. Al principio, parecía un desafío sin solución, pero pronto me di cuenta de que había algo más en él, algo que no podía ignorar. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. A medida que avanzaba el semestre, la dinámica en mi aula cambió drásticamente. La experiencia de trabajar con estudiantes de primer semestre resultó ser un desafío inesperado. Cada día presentaba una nueva serie de obstáculos, desde los desvíos en las conversaciones hasta el ajuste a un ritmo de enseñanza que tenía que ser más flexible. Sin embargo, a pesar de la tensión que esto me generaba, estaba dispuesta a enfrentar el reto con el mismo entusiasmo que había aplicado a mi carrera desde el principio. Fue en una de las primeras clases con estos nuevos estudiantes donde conocí a Simón, un joven que, desde el primer momento, me causó una mezcla de asombro y frustración. Simón era la encarnación de la rebelión, un joven desafiador con un aura de desinterés que parecía querer desmoronar la estructura misma de mi aula. Desde sus primeras intervenciones, estaba claro que tenía una habilidad natural para desafiar la autoridad, algo que no esperaba encontrar en un estudiante que apenas comenzaba su carrera universitaria. Simón no solo era disruptivo, sino que parecía disfrutar de la atención que recibía por su actitud desafiante. Sus constantes interrupciones y el desdén hacia las normas establecidas me llevaron a preguntarme si había algo más detrás de su comportamiento. La primera impresión que tenía de él era que se esforzaba en hacerme la vida difícil, pero decidí que no podía dejarme llevar por mis primeras impresiones. Después de todo, cada estudiante tenía su propia historia, y era mi trabajo como educadora entenderla. En lugar de castigar su comportamiento, opté por un enfoque diferente. Empecé a buscar maneras de conectar con él, intentando descubrir qué motivaba su actitud.
Me di cuenta de que había algo más profundo detrás de su fachada desafiante, pero no sabía qué era exactamente. A medida que pasaban las semanas, Simón se mantenía en el centro de mi atención, no por sus logros académicos, sino por la complejidad de su personalidad. El desafío era grande, pero la idea de que pudiera haber un potencial sin explotar detrás de esa actitud me mantenía en pie. Sabía que para ayudar a Simón, necesitaba entender lo que realmente le movía. Decidí que tenía que acercarme a él de una manera diferente, dispuesta a ir más allá de las apariencias y descubrir qué era lo que realmente lo impulsaba. La situación llegó a un punto crítico cuando Simón cruzó una línea en uno de sus actos de rebeldía. Lo que había comenzado como un simple desafío se había convertido en una conducta que ponía en peligro no solo su futuro académico, sino también el ambiente de la clase. Fue entonces cuando supe que era necesario tomar medidas más drásticas. No podía permitir que su comportamiento continuara sin una intervención adecuada, y decidí que era momento de abordar la situación de manera directa y personal. El momento llegó finalmente. Simón había cruzado una línea en el aula, un incidente que no solo afectó su desempeño, sino que también alteró el ambiente para el resto de los estudiantes. Su actitud se había tornado más desafiante, su comportamiento más errático. Fue entonces cuando decidí que era imprescindible tener una conversación seria con él, para abordar no solo el incidente reciente, sino también la raíz de su comportamiento. Al final de una jornada especialmente tumultuosa, lo llamé a mi despacho. La tensión era palpable mientras nos dirigíamos hacia la oficina, y una parte de mí temía que esta conversación pudiera llevar a más confrontaciones. Me preguntaba si estaba tomando la decisión correcta, si este enfrentamiento podría realmente conducir a una resolución. Sin embargo, sabía que no podía dejar que la situación se deteriorara más. Cuando Simón entró en mi despacho, su actitud era una mezcla de desafío y desdén. Se sentó frente a mí, los brazos cruzados y una expresión de desinterés en su rostro. A pesar de su actitud, me esforcé por mantener la calma y abordarlo con empatía. Comencé explicándole cómo su comportamiento no solo afectaba su futuro académico, sino también el ambiente de aprendizaje de sus compañeros. Hablé con sinceridad, tratando de llegar al corazón del problema, buscando una manera de motivarlo para que reflexionara sobre sus acciones. Le pregunté directamente qué era lo que realmente quería, que le impulsaba a actuar de esa manera. Mi objetivo era desentrañar el motivo detrás de su conducta, descubrir si había algún problema subyacente que pudiera estar contribuyendo a su comportamiento disruptivo. A medida que hablaba, traté de mostrarle que estaba dispuesto a ayudarlo, pero que también necesitaba asumir la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, Simón seguía manteniendo una actitud desafiante. Cada vez que intentaba acercarme, él se cerraba más. Era evidente que había algo más profundo detrás de su comportamiento, algo que no estaba dispuesto a revelar fácilmente. Sus respuestas eran evasivas y su actitud, agresiva. Parecía que no estaba listo para abrirse o admitir lo que realmente sentía. La frustración se apoderó de mí, pero sabía que debía continuar. Aún así, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si mis esfuerzos por llegar a él estaban sirviendo para algo. Mientras trataba de comprender su resistencia, una sensación inquietante se apoderó de mí. Sentía que había una barrera invisible que me impedía conectarme con Simón, una barrera que parecía inquebrantable. El momento decisivo llegó cuando, en un giro inesperado, Simón comenzó a mostrarse un poco más receptivo. Aunque sus palabras seguían siendo desafiantes, había una ligera apertura en su postura. Esta pequeña grieta en su actitud me dio una chispa de esperanza. Decidí que era el momento de profundizar más en nuestra conversación, de explorar si había algo más que pudiera estar influyendo en su comportamiento. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. En el calor de la conversación, algo cambió en Simón. La barrera que antes parecía impenetrable comenzó a resquebrajarse. Aunque su postura seguía siendo defensiva, había una vulnerabilidad en su mirada que no podía ignorar. La tensión en el aire era casi tangible, una mezcla de incertidumbre y la promesa de una revelación crucial.
decidí aprovechar este momento y abordé el tema con un enfoque diferente. Simón, sé que esto no es fácil, dije con suavidad. Pero necesito que entiendas que tu comportamiento no solo afecta tus estudios, sino también el ambiente para tus compañeros. Quiero ayudarte, pero para hacerlo, necesitas ser honesto conmigo. ¿Qué es lo que realmente te está preocupando? Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Simón evitaba mi mirada, sus manos temblaban ligeramente. Fue entonces cuando noté una chispa de angustia en sus ojos, un destello de emoción que había estado oculto bajo su fachada desafiante. Me pregunté si estaba cerca de descubrir la verdad detrás de su comportamiento. Su actitud estaba cambiando, y con cada minuto que pasaba, el suspenso crecía. Finalmente, Simón rompió el silencio. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una intensidad que captó toda mi atención. No sé cómo decírtelo, murmuró. No quería que esto sucediera, pero es difícil mantener todo bajo control. La verdad es que no sé cómo lidiar con lo que siento. El enigma que había estado rodeando a Simón comenzaba a desvelarse. Mientras hablaba, su tono se volvía más vulnerable, y yo escuchaba con atención, sintiendo que estábamos al borde de un descubrimiento importante. Aunque no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, la sinceridad en su voz me decía que estábamos a punto de revelar una verdad crucial. ¿Qué sientes, Simón? Pregunté con cautela, mi voz reflejando la preocupación genuina que sentía. Estoy aquí para ayudarte, pero necesito que seas claro conmigo. Sus palabras siguientes fueron como un golpe inesperado. Me dijo que su comportamiento desafiante era una forma de lidiar con sus sentimientos hacia mí, algo que había estado reprimido durante semanas. La revelación me tomó por sorpresa, dejándome atónita. La información era tan inesperada que me costaba procesarla. Simón había estado enamorado de mí, y su comportamiento problemático había sido una manifestación de esos sentimientos no correspondidos. La sorpresa inicial se convirtió rápidamente en una mezcla de emociones conflictivas. No solo me enfrentaba a una situación complicada con un estudiante, sino que también debía manejar mis propias reacciones ante una revelación tan personal. La tensión en el despacho se intensificó mientras Simón continuaba hablando, revelando detalles sobre sus sentimientos y la frustración que había sentido al no poder expresarlos de manera adecuada. A medida que su confesión se desarrollaba, mi mente se llenó de preguntas y confusión. ¿Cómo debía manejar esta situación? La ética y la profesionalidad estaban en juego, y mi carrera y reputación estaban en riesgo. Además, el impacto de estos sentimientos en nuestra relación y en mi entorno académico era incierto. La conversación estaba llegando a un punto crucial. La revelación de Simón no solo había cambiado la dinámica entre nosotros, sino que también había creado un dilema personal y profesional. A medida que la charla avanzaba, se volvía cada vez más evidente que la situación estaba lejos de resolverse, y el futuro parecía estar lleno de incertidumbre y desafíos. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 4 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Simón parecía haberse desahogado por completo, sus emociones ahora estaban sobre la mesa, crudas y sin adornos. Aunque su confesión me había dejado sin aliento, había algo en su vulnerabilidad que me tocó profundamente. A pesar de mi desasosiego, me encontraba deseando ayudarlo, sabiendo que debíamos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y resolver la situación. Simón, entiendo que estás pasando por un momento difícil, dije con un tono de calma, tratando de poner en orden mis pensamientos. Sin embargo, debemos ser conscientes de las implicaciones de lo que ha ocurrido. No podemos permitir que esto ponga en riesgo tu futuro ni el mío. Simón asintió, su mirada llena de arrepentimiento y pesar. Parecía comprender la seriedad de la situación, pero aún así, sus sentimientos no se desvanecieron. La tensión entre nosotros era palpable, una mezcla de deseo no correspondido y la responsabilidad de manejar la situación con delicadeza. Lo siento, de verdad. No sabía cómo manejar mis sentimientos, y todo esto ha salido mal, admitió, su voz temblando con sincero arrepentimiento. Mientras lo escuchaba, me enfrentaba a un torbellino de emociones. Por un lado,
sentía la necesidad de mantener mis principios profesionales y proteger mi reputación. Por otro, no podía ignorar el hecho de que Simón había confiado en mí, revelando algo tan personal. El dilema moral y ético me estaba abrumando, y sabía que debíamos encontrar una solución que pudiera mitigar el daño. Simón, necesitamos encontrar una forma de manejar esto sin que afecte gravemente a ninguno de los dos, dije con determinación. Voy a hablar con el consejo académico sobre esta situación, pero quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible para proteger tu privacidad y tu futuro. Simón pareció aliviado por mi respuesta, pero el alivio no era completo. La preocupación seguía en sus ojos, y la situación seguía siendo delicada. No había una solución fácil, y la idea de enfrentar a la administración universitaria con esta compleja cuestión era intimidante. Mientras Simón se preparaba para salir de mi despacho, noté que había una cierta calma en su actitud. Parecía que, al menos en parte, había encontrado algún tipo de consuelo en la conversación. Sin embargo, yo seguía luchando con mis propios sentimientos y las posibles repercusiones de este encuentro. Una vez solo en el despacho, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. La situación con Simón había creado una serie de problemas que debía resolver, pero también había desvelado una realidad que no podía ignorar. La conexión que había sentido con él era genuina, aunque compleja, y me preguntaba si alguna vez podríamos encontrar un equilibrio entre lo personal y lo profesional. La tarde avanzaba, y el peso de lo que había ocurrido seguía presionando sobre mis hombros. Me sentía atrapada entre el deseo de proteger a Simón y el deber de mantener mis principios profesionales intactos. La tensión era tan intensa que podía sentirla en cada rincón del despacho. De repente, una nota en la puerta del despacho me llamó la atención. Era un mensaje urgente del consejo académico solicitando una reunión para discutir un tema de gran importancia. La nota estaba firmada por el decano, y me di cuenta de que la situación estaba a punto de complicarse aún más. El futuro de Simón, y el mío, dependía de cómo manejáramos lo que había ocurrido. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 5 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Después de nuestro acalorado encuentro en el despacho, Simón se fue, dejándome sola en medio de una tormenta de emociones. Sentía una mezcla de nerviosismo y preocupación por las posibles repercusiones de lo que acaba de ocurrir. La relación entre profesora y alumno estaba estrictamente prohibida, y la posibilidad de que mi carrera y mi reputación se vinieran abajo me aterrorizaba. Me preguntaba qué pensarían mis colegas y superiores si se enteraran, y me inquietaba el impacto que esto podría tener en los demás estudiantes. El día siguiente llegó con un aire de incertidumbre. Mientras caminaba hacia la universidad, no podía sacudirme la sensación de que todo estaba en juego. Me preguntaba si podía realmente continuar con Simón, si podría manejar las consecuencias de nuestras acciones. Cada rincón del campus parecía recordarme lo que había sucedido y me preguntaba si había una forma de retroceder en el tiempo. Simón apareció nuevamente en mi despacho a la misma hora, con una expresión de ansiedad en su rostro. No pude evitar sentir un torbellino de emociones encontradas. Había algo en su mirada que me mantenía cautiva, una intensidad que no podía ignorar. Sabía que debía establecer límites, pero su presencia me llenaba de una compleja mezcla de deseo y culpa. En medio de nuestra conversación, su voz tembló al admitir que lo que había comenzado como una forma de liberarse de sus emociones había evolucionado en algo más profundo. Me confesó que, a pesar de la intensidad de lo que habíamos compartido, no estaba seguro de si estaba preparado para enfrentar lo que realmente sentía por mí. A medida que hablábamos, pude ver en sus ojos una lucha interna que reflejaba la mía propia. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió de golpe. El rostro de mi colega, el profesor Martínez, apareció en el umbral. Su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. Había llegado justo a tiempo para escuchar las últimas palabras de Simón. El aire en el despacho se volvió denso con la tensión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Martínez, su tono lleno de incredulidad. Simón y yo nos quedamos paralizados, sin saber cómo responder. El secreto que habíamos intentado mantener había salido a la luz de una manera que no habíamos anticipado. El destino de nuestra relación, y mi carrera,
pendía ahora de un hilo. Miré a Simón, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor. Sabía que lo que había comenzado como un momento de debilidad podría tener consecuencias irreversibles. El futuro se desvanecía en un horizonte incierto, y todo lo que podía hacer era prepararme para enfrentar lo que viniera. Las preguntas sin respuesta y las decisiones cruciales que estaban por venir nos mantenían en un limbo, atrapados entre el deseo y la realidad. Lo que estaba en juego era más grande de lo que habíamos imaginado, y la verdadera prueba estaba a punto de comenzar.